Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Pompey, soy médica, ginecóloga, especialista en medicina estética y este es mi canal de YouTube para todo el que le interese cualquiera de estos temas que nombré. Este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de anticoncepción. Es un tema muy importante en ginecología. La mayoría de la gente que viene, de las mujeres que vienen a nuestro consultorio, vienen por esto, por los métodos anticonceptivos, por el asesoramiento. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Son métodos o tratamientos que impiden la formación del embarazo, ¿sí? Son accesibles, son de alta eficiencia. ¿Por qué accesibles? Porque las obras sociales, las prepagas y también el servicio público tienen la obligación de proveer a sus pacientes de métodos anticonceptivos. ¿Y qué función cumplen? No cumplen todos la misma función. Evitan que penetren los espermatozoides, por ejemplo, los preservativos. Evitan también que penetren los espermatozoides la ligadura tubaria y la vasectomía. Después los hormonales evitan la ovulación y lo principal que se espera con el tema de los métodos anticonceptivos es el impedimento del embarazo, pero también se utilizan para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Ellos son los preservativos únicamente. Y a su vez, los métodos hormonales también se utilizan para regular alteraciones del ciclo de la mujer, dolores menstruales, hemorragias, también para el acné y para el hirsutismo. Aquí tenemos una foto de algunos de los métodos anticonceptivos de los que vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Por un lado está el DIU. ¿Qué es el DIU? Es una sigla, se llama dispositivo intrauterino. Se coloca en la cavidad del útero y genera una inflamación dentro de la cavidad que impide la entrada e ingreso de los espermatozoides. El DIU en general hay distintos tipos, pero el más usado es el DIU T de cobre, que se llama, que no tiene hormonas. Y después está el DIU con hormonas, que tiene en su estructura una progesterona. Y se utiliza en casos especiales también de hemorragias o de ginecorragias en las pacientes. Luego tenemos el implante también famoso chip, que le dicen en algunos lugares. El implante es un dispositivo muy pequeño que se coloca intradérmico en el brazo y en la cara anterior del brazo y contiene progesterona, que es una hormona, la misma que se utiliza en el caso del DIU con hormona. El DIU no lo dije, pero dura aproximadamente entre 5 y 10 años y en el caso del implante dura 3 años, ¿sí? ¿Y qué puse acá? Que da amenorrea. El implante, como es solamente de progesterona, genera una alteración del ciclo, digamos, en donde la menstruación no aparece regularmente, sino que muy de vez en cuando puede haber alguna pérdida en esos 3 años de sangre, ¿sí? O ninguna. Después tenemos los anticonceptivos orales, que es lo más común, lo más frecuente y por lo que empiezan en general las mujeres cuando buscan un método anticonceptivo. Los anticonceptivos orales vienen con estrógenos y progesterona y también hay anticonceptivos solamente de progesterona, como en el caso del implante, como en el caso del DIU con hormona. Los anticonceptivos clásicos, digamos, donde tienen estrógenos y progesterona, simulan un ciclo menstrual regular. Es decir, que la paciente tiene su menstruación de 2, 3 días, 4 días, una vez por mes, como si fuera un ciclo normal. Después tenemos el anillo vaginal, que se está usando bastante aquí en Argentina. Hace mucho que está el anillo en el mercado, pero en Argentina no estaba muy visto o no había llegado. Bueno, el anillo vaginal es muy fácil de colocar, es un anillo con estrógenos y progesterona, igual que las pastillas anticonceptivas, y se coloca profundamente en la vagina durante 21 días, no se tiene que salir, no tiene que molestar, es una vida normal la que puede hacer la paciente, y luego se lo saca, se lo retira durante 7 días y al octavo día comienza a colocarse un nuevo anillo. Es fácil y además es práctico para las pacientes, sobre todo que se olviden de tomar las pastillas y que quieren tener hormonas
que regulen su ciclo. Lo mismo pasa con los parches. Los parches transdérmicos son también bastante nuevos en la costumbre, en el uso en las pacientes, y a las pacientes que no les hace alergia el plástico que traen, el pegamento en realidad que traen los parches, si no les hace alergia, no les genera ninguna dermatitis a nivel del sitio de colocación, las pacientes lo toleran muy bien y están muy contentas con este método. Los parches transdérmicos también tienen estrógenos y progesterona y se colocan en la piel 1 por semana durante 3 semanas. Y en la cuarta semana no se coloca nada y es ahí donde le aparece la menstruación a la paciente. Entonces también dan ciclos regulares como las pastillas anticonceptivas y como el anillo vaginal. Luego tenemos un caso aparte que sería la píldora del día después, que no es como un método anticonceptivo en sí. Siempre tratamos de que la paciente no use la píldora del día después como método anticonceptivo, sino en el caso de urgencias. Por eso se llama la píldora de emergencia. Tiene solamente progesterona, es una única dosis y se toma ¿en qué momentos? En el caso de que la paciente no haya estado utilizando ningún método anticonceptivo en una relación sexual, o en el caso de que el preservativo se haya roto. Entonces son casos de emergencia. Se debe tomar entre el mismo día a 3 días de realizada la relación sexual y genera una menstruación más o menos en 10 días. No es abortiva, eso es un invento o una imaginación popular que decía que la píldora del día después era abortiva porque no llega a formarse el embarazo al tomarse la píldora en ese momento, ¿sí? Luego tenemos los preservativos. Los preservativos son los únicos métodos anticonceptivos que, si bien evitan el embarazo, también previenen las enfermedades de transmisión sexual en un alto porcentaje. El preservativo es de látex, también es de único uso y vienen de distintos colores, y también hay algunos especiales como para que no sean tomados como un impedimento en la relación sexual, porque mucha gente usa esa excusa para no utilizarlo. Luego tenemos los preservativos que no son de látex para las personas que son alérgicas al látex. Hay personas realmente alérgicas al látex, tanto hombres como mujeres, y tienen la opción de usar los preservativos antialérgicos. No tienen excusa, digamos. Entonces, después del preservativo, las otras dos cosas que quería hablar era de la ligadura tubaria y de la vasectomía. Estos dos métodos se llaman métodos permanentes. Todos los anteriores eran métodos anticonceptivos reversibles. ¿Qué quiere decir reversibles? Que una vez que uno deja de usarlo, la fertilidad vuelve en el momento, ¿sí? Es falso que si uno utiliza mucho tiempo un tipo de anticonceptivos y lo deja de usar, ese anticonceptivo va a continuar su efecto algunos meses, como muchas personas piensan. Eso no es verdad. Ténganlo en cuenta, son métodos reversibles, que vuelve todo a la normalidad después de que uno abandona el método. En cambio, la ligadura de trompas y la vasectomía son métodos irreversibles. Hoy tuve una paciente que me decía que su novio quería realizarse la vasectomía y para más adelante después volver a acomodar, digamos, su vasectomía y acomodar los conductos deferentes y volver a ser fértil. Eso no es de buena práctica. La vasectomía y la ligadura de trompas, lo ideal es realizarlo, primero porque es una cirugía, pero sobre todo porque revertir esa situación no asegura un futuro embarazo. Entonces, estos dos métodos hay que realizarlos cuando uno está seguro que no quiere que no quiere ser padre o madre en el futuro, porque son métodos totalmente permanentes. Si bien hay pacientes, por ejemplo, sobre todo las embarazadas,
que deciden tener, cuando van a cesárea, una ligadura en el mismo momento de la cirugía, después se arrepienten y vuelven a reparar esas trompas con otra cirugía, y eso no les da la chance de volver a embarazarse, o inclusive se embarazan dentro de la trompa, que se llama embarazo ectópico, y eso no es viable. Entonces, tienen que saber antes de decidir qué métodos anticonceptivos utilizar de acuerdo a lo que quieran también para su futuro. Yo les recomiendo la ligadura de trompas o la vasectomía solamente si no quieren quedar embarazadas en el futuro. ¿Qué se hace en la ligadura de trompas? Es una cirugía corta que se puede hacer en general por la paroscopía, donde se queman y se extraen partes de la trompa, del útero, de ambas trompas, ¿sí? Generando una barrera entre el encuentro entre los espermatozoides y el óvulo. El óvulo sale del ovario y los espermatozoides que ascienden hacia la cavidad uterina y quieren caminar por las trompas. Eso está tapado, entonces no se encuentran y por lo tanto el embarazo no se genera. Con la vasectomía pasa algo más o menos parecido, pero con respecto al varón. ¿Qué quiere decir? El varón tiene unos conductos que se llaman conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides hacia la uretra y los expulsan junto con el semen hacia el exterior. Entonces, al cortar y cerrar ese túnel de los conductos deferentes, el paciente se vuelve estéril. ¿Qué significa estéril? Que en su eyaculación, si uno lo mira en microscopio, no vamos a encontrar espermatozoides, sino que va a ser solamente semen libre de espermatozoides. Es un buen método la vasectomía y cada vez más son los hombres que se animan a realizarla. Y después tenemos otros ejemplos de anticonceptivos, los métodos naturales que uno dice que no recomienda a las pacientes que se realicen los cuidados de anticoncepción por métodos naturales, como son por el día, por la temperatura, por su menstruación, el moco cervical, etcétera, porque son de muy baja efectividad. Después, el anticonceptivo inyectable, que también se utiliza mucho, hay anticonceptivos mensuales y anticonceptivos trimestrales, y también se utilizan porque son prácticos, pero está el impedimento de que hay que tomarse el tiempo de ir a buscar la receta y después de ir a una farmacia o una salita o a un hospital o una clínica para que se coloque la inyección. Es más engorroso en ese sentido, pero bueno, es una vez por mes o una vez cada 3 meses. También puede dar algunas alteraciones menstruales. A veces las pacientes no menstruan todos los meses con este método inyectable. Tienen las dos drogas también y bueno, se utiliza bastante, sobre todo en la parte pública, ¿sí? Y bueno, después están los espermicidas. ¿Qué son los espermicidas? Son cremas u óvulos o geles que se colocan en la vagina y destruyen o enlentecen los espermatozoides. No es recomendable como único método anticonceptivo. Sabemos que los preservativos muchos de los preservativos con este gel, pero no es recomendable usarlo solo al gel, ¿sí? Bueno, y en el caso de los preservativos, que hemos dicho que es lo más importante en cuanto a que es un método anticonceptivo porque evitan el embarazo, pero también es el único método que evita las enfermedades de transmisión sexual que existen, que son muchas y que son muy habituales de ver. Desde las enfermedades de transmisión sexual leves y curables hasta las enfermedades graves e incurables. Entonces, eso va a ser en otra clase, pero es muy importante que sepan que el único método anticonceptivo que va a disminuir drásticamente la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual es el preservativo usado en toda la relación, usado desde principio a fin y en todas las relaciones. Primero, ¿cómo se coloca? Ver que el paquete la fecha de vencimiento esté bien y que esté bien cerrado. Se abre el paquete con los dedos, nunca con tijera, ni cuchillo, ni con los dientes. Se coloca con el pene erecto y se aprieta la punta para evitar que quede aire en la punta. Eso va a disminuir la probabilidad de rotura. Luego se desenrolla hasta la base del pene y se usa siempre durante toda la relación sexual y por cualquier vía vaginal, vía oral y vía anal. Luego se retira del pene a un erecto
para que no quede el preservativo dentro de la vagina. Se verifica que no esté roto, se hace un nudito y se tira a la basura. Nunca se debe reutilizar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier pregunta me la dejan aquí en los comentarios. Y bueno, si tienen ganas, me siguen, le dan a la campanita y siempre van a tener noticias cada vez que yo suba un video. Desde ya, muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.